lo que debía haber sido el día más feliz de su vida. La novia, adornada con un impecable vestido blanco, se encontraba rodeada de amigos y familiares a pasos del pasillo. El aire estaba lleno de anticipación y alegría, mientras sus seres queridos celebraban la unión que estaba a punto de realizarse. Sin embargo, justo cuando se estaban haciendo los últimos preparativos, una sombra oscura se acercó. En cuestión de momentos, la escena de amor y felicidad se convirtió en una pesadilla. Los invitados, sorprendidos y atónitos, apenas podían comprender lo que acababa de suceder. Esto no fue un accidente. Unas grabaciones en video capturaron cada detalle espantoso, revelando un acto de violencia deliberado y calculado. El juicio posterior se convirtió en una sensación mediática, distorsionando la percepción pública con reclamaciones dramáticas y contrarreclamaciones. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. A menudo, las personas que creemos conocer mejor, aquellas con las que vivimos, compartimos nuestras vidas y corazones, resultan ser completos desconocidos. La verdad más aterradora surge cuando las relaciones se desmoronan y alguien a quien una vez amamos revela su lado más oscuro, canalizando la ira y el odio de maneras inimaginables. Así fue el trágico destino de una mujer cuya única culpa fue buscar el amor y la felicidad. Gladys Ricard. La historia de Gladys fue una de triunfo sobre la adversidad, de una voluntad inquebrantable frente a obstáculos abrumadores. Pero bajo su éxito yacían cicatrices del pasado que moldearon su visión del amor. Cauta y reservada, no se apresuró en las relaciones. No fue sino hasta mucho más tarde en su vida, cuando ya se había establecido firmemente como profesional y madre, que conoció a un hombre que parecía ser todo lo que había esperado. Parecía amable, atento y compartía su experiencia como inmigrante. Parecían entenderse de una manera que hizo que Gladys creyera que finalmente había encontrado la felicidad que merecía. Pero las apariencias, como Gladys descubriría trágicamente, pueden ser engañosas. Bajo su superficie pulida se encontraba el corazón de un hombre consumido por el control, los celos y la rabia. Lo que comenzó como una relación llena de promesas se desmoronaría en una pesadilla, culminando en un acto indescriptible de violencia que nadie habría podido predecir. Gladys Ricard nació el 19 de diciembre de 1960 en una pequeña provincia de la República Dominicana. Gladys era la más joven de 3 hijos. Su familia, aunque no rica, era amorosa y trabajadora. Creció junto a su hermana mayor, Norma, y su hermano, Juan. Desde pequeña, sus padres le inculcaron el valor de la educación y el sueño de un futuro mejor, uno alejado de la pobreza y las limitaciones de su tierra natal. Norma, la mayor, ya había dado el salto. A mediados de los años 70, se mudó a Nueva York, encontró trabajo y comenzó a construir una nueva vida. Se convirtió en un faro de esperanza para su familia en la República Dominicana y Gladys la idolatraba. Su mayor ambición era seguir los pasos de su hermana y perseguir el mismo sueño, un nuevo comienzo en América. Pero la vida rara vez sigue un camino recto. En su adolescencia, Gladys se enamoró de un chico de su escuela. A los 17 años quedó embarazada. Cuando dio la noticia, su novio desapareció abruptamente de su vida, dejándola sola con la responsabilidad. Sin embargo, Gladys tomó una decisión valiente. Decidió mantener al bebé, llamándolo Davis, y su familia la apoyó incondicionalmente. Aunque la relación con su primer amor terminó en dolor, su amor por su hijo se convirtió en su mayor motivación. Viviendo en casa con sus padres, quienes ayudaron a cuidar de Davis, Gladys trabajaba incansablemente. Su objetivo estaba claro: ahorrar suficiente dinero para reunirse con Norma en los Estados Unidos y empezar de nuevo. Le tomaría 4 años de sacrificio y determinación lograr ese sueño, pero cuando llegó el momento, dejó temporalmente a su hijo, confiando en que sus padres lo cuidarían hasta que pudiera permitirse traerlo con ella. En el verano de 1982,
Gladys llegó a Nueva York. Se mudó con Norma y su familia, instalándose en su apartamento en Manhattan. La transición no fue fácil. Estaba en un país donde apenas hablaba el idioma y no tenía calificaciones profesionales que le permitieran conseguir un trabajo bien remunerado. Pero Gladys estaba decidida a tener éxito. Inmediatamente comenzó a tomar clases de inglés y aceptó cualquier trabajo que le ofrecieran. Lavaba platos en restaurantes por la noche, repartía volantes durante el día y tomaba turnos en supermercados siempre que podía. Aunque el trabajo era duro, Gladys nunca perdió de vista sus sueños. Tan pronto como mejoró su inglés, se inscribió en la universidad, continuando con varios trabajos para poder pagar sus estudios. Su perseverancia dio frutos cuando consiguió su primer trabajo como contadora en una empresa de Nueva York. Eso fue solo el comienzo. Después de graduarse de la universidad, se inscribió en una universidad de prestigio para estudiar economía, decidida a ascender aún más. Para 1985, la vida de Gladys Ricart había tomado un giro positivo y prometedor. Había asegurado un trabajo estable y bien remunerado, y aunque seguía estudiando en la universidad, ya estaba de pie por sí misma. Alquiló su propio apartamento en un buen vecindario y comenzó a ahorrar para comprar una casa propia. La mayor alegría para ella en ese momento fue que finalmente podía traer a su hijo, Davis, de la República Dominicana para vivir con ella. Hasta entonces, él había estado viviendo con sus padres, pero ahora, con su carrera y finanzas en buen estado, Gladys podía reunir a su familia bajo un mismo techo. Este fue un paso significativo, una recompensa por años de trabajo arduo y perseverancia. Después de obtener su título, la carrera de Gladys despegó. Se convirtió en la contadora jefe de una importante empresa de viajes con sede en Manhattan, un cargo que destacó sus habilidades y la consolidó como una empleada indispensable. Su dedicación a su oficio y su impulso implacable por el éxito le ganaron una reputación impecable. Para ese momento, ya hablaba inglés con fluidez, incluso logrando borrar la mayoría de los rastros de su acento, lo que consolidaba aún más su posición en un entorno profesional competitivo. Unos años después, los logros de Gladys se extendieron más allá de su carrera. Con el apoyo de su hermana, Norma, ayudó a traer a su hermano, Juan, junto con su esposa, 3 hijas y sus padres ancianos a Nueva York. Fue un tiempo de reunificación familiar y celebración. Juan también se estableció en la ciudad. Encontró un buen trabajo y, al igual que sus hermanas, comenzó a construir una vida mejor. Sus hijos asistían a escuelas prestigiosas y toda la familia florecía. Estaban muy unida, reuniéndose frecuentemente para cenas y celebraciones, siempre dispuestos a apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. La familia Ricart, ahora toda viviendo en Manhattan, disfrutaba de los frutos de su trabajo, habiendo construido una vida mucho mejor de lo que cualquiera de ellos había imaginado en la República Dominicana. A principios de los años 90, Gladys había logrado casi todo lo que había soñado. Tenía un trabajo prestigioso, un apartamento cómodo, un hijo que prosperaba en la escuela y su familia cerca, cada uno viviendo una vida segura y satisfactoria. Había trabajado arduamente, escalado la jerarquía profesional y asegurado que sus seres queridos estuvieran bien cuidados. La única pieza que faltaba en su vida casi perfecta era la felicidad personal, una relación amorosa que pudiera completar la imagen que había trabajado tanto para crear. Habiendo sido quemada por su primera relación en su juventud, Gladys se acercó al romance con cautela. Su experiencia temprana, quedar sola con un hijo y sin apoyo financiero, la había convertido en una mujer cuidadosa y selectiva cuando se trataba de asuntos del corazón. Siempre había priorizado a su hijo y su carrera, esforzándose por crear una vida estable y cómoda para Davis. Amigos y colegas la veían a menudo como una mujer enfocada en su carrera, asumiendo que sacrificaría su vida personal por el éxito profesional continuo. Rara vez salía con alguien, pasando la mayor parte de su tiempo concentrada en el trabajo o con su familia. Sin embargo, en el fondo, Gladys nunca dejó de esperar el amor. Soñaba con conocer a un hombre amable y confiable, formar una familia
y finalmente permitirse la felicidad que había postergado por tanto tiempo. Una cálida mañana de otoño, mientras se dirigía al trabajo en el metro, la vida de Gladys dio un giro inesperado. Fue en este viaje donde conoció al hombre que creía que finalmente podría cumplir sus sueños. Era Agustín García, un hombre de 41 años que parecía perfecto en todos los aspectos. Su encuentro comenzó de manera inocente. Agustín le ofreció su asiento, un pequeño pero galante gesto que llamó su atención. Cuando otro asiento se hizo disponible, él se sentó a su lado y comenzó su conversación. Agustín era encantador, ingenioso y simpático. La halagó con sinceridad y su humor la hizo sonreír. Mientras conversaban, descubrieron una historia compartida. Al igual que ella, Agustín también había inmigrado desde la República Dominicana. Esta conexión parecía el destino, una señal de que estaban destinados a encontrarse. Cuando el metro llegó a su estación, ya se habían intercambiado números de teléfono, y Gladys no pudo evitar sentir que algo especial había comenzado. Su conversación casual esa mañana fue la chispa que encendió lo que ella creía que sería un romance duradero. Desde ese momento, su relación floreció rápidamente. El carisma y la atención de Agustín hicieron que Gladys se sintiera especial y apreciada de una manera que no había experimentado en años. La colmó de atención, haciéndola creer que, después de todos los años de trabajo duro y sacrificio, finalmente había encontrado al compañero que merecía. Lo que no sabía era que detrás del encanto de Agustín se escondía una oscuridad que nunca habría podido anticipar. Una oscuridad que pronto se revelaría de la manera más trágica posible. Agustín García, al igual que Gladys, nació en la República Dominicana, pero su vida temprana estuvo marcada por la dificultad y la lucha. Nació en febrero de 1951. Creció en un barrio pobre. Nunca conoció a su padre y perdió a su madre a una edad temprana. Después de su muerte, Agustín se dio cuenta de que tenía que tomar medidas drásticas para cambiar el rumbo de su vida. A mediados de los años 70, tomó la valiente decisión de inmigrar a Estados Unidos, decidido a construir un futuro mejor para sí mismo. Llegó con poco más que ambición y trabajó incansablemente para forjarse un lugar en esta tierra extranjera. Aceptó trabajos humildes, aprendió inglés y finalmente comenzó a hacerse un nombre. Las experiencias personales de García moldearon su enfoque empático hacia la vida. Después de haber luchado para establecerse en América, se involucró profundamente en ayudar a otros inmigrantes que enfrentaban desafíos similares. Recordaba muy bien el aislamiento, las barreras del idioma y la dificultad para encontrar trabajo. A principios de los años 80, Agustín se había convertido en una figura prominente dentro de la comunidad dominicana de Nueva York. Ayudó a innumerables personas ofreciéndoles asistencia para conseguir trabajo, vivienda y clases de inglés, mientras hacía crecer su propio negocio en una empresa próspera. Su empresa, ubicada en el corazón de Manhattan, era exitosa, y su vida personal reflejaba sus logros profesionales. Poseía una lujosa casa de 2 pisos en un vecindario acomodado, conducía autos caros e incluso tenía un yate. A pesar de su éxito material, García se mantenía con los pies en la tierra, utilizando su riqueza e influencia para elevar a sus compatriotas. Para 1985, la influencia de Agustín se había expandido mucho más allá de la comunidad. Se convirtió en el presidente de la Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York, un rol que le permitió tener un impacto aún mayor. Además de sus proyectos empresariales, García estaba involucrado en numerosas actividades benéficas. Lideró iniciativas que llevaron a la apertura de escuelas, jardines de infancia, centros de capacitación en inglés y programas de empleo para inmigrantes. Su reputación como un hombre generoso y de buen corazón era bien conocida. Siempre dispuesto a escuchar, nunca rechazaba a nadie que acudiera a él en busca de ayuda. Incluso usaba sus propios fondos para ayudar a las familias necesitadas y trataba a muchos miembros de la comunidad como familia. Agustín era, en todos los sentidos, un hombre hecho a sí mismo. Había estado casado, pero ahora estaba divorciado, criando a sus 2 hijos solo después de una amarga batalla por la custodia.
A pesar de los desafíos personales que enfrentaba, Agustín seguía siendo exteriormente encantador y simpático. Era admirado por su perspicacia empresarial, liderazgo comunitario y aparente bondad. Fue pura coincidencia que García, quien normalmente nunca usaba transporte público, se encontrara en el metro ese día fatídico. Su coche estaba siendo reparado, y con el tráfico de Manhattan detenido, el metro era su única opción para llegar a tiempo a una reunión importante. Fue allí donde vio por primera vez a Gladys Ricard, y en ese breve momento su vida tomaría un giro dramático. Gladys, con su porte y elegancia, captó la atención de Agustín inmediatamente. Se destacaba, una figura graciosa en un costoso traje de negocios, una imagen de éxito y confianza. Agustín, siempre asertivo y rápido para actuar, aprovechó la oportunidad para presentarse. Su conversación inicial fue ligera y casual, pero pronto quedó claro que tenían mucho en común. Ambos eran inmigrantes que habían superado enormes dificultades para tener éxito en Estados Unidos, y ambos habían tenido dificultades en sus vidas personales, criando a sus hijos como padres solteros después de relaciones fallidas. Para cuando terminó el viaje en el metro, Agustín le había pedido su número de teléfono y le dio su tarjeta de presentación, en la que había escrito no solo su contacto de oficina, sino también su número personal de casa, un gesto que indicaba lo en serio que se tomaba este encuentro casual. Durante el resto de ese día, Agustín no pudo dejar de pensar en la hermosa desconocida que había conocido. Esa noche, tan pronto como llegó a casa, la llamó. Para su deleite, Gladys respondió, y continuaron su conversación. La invitó a cenar en un restaurante elegante ese fin de semana, y sin dudarlo, ella aceptó. Su primera cita confirmó todo lo que Gladys había sentido sobre Agustín. Parecía ser el caballero perfecto, amable, atento y lleno de encanto. La escuchaba atentamente, la halagaba por su inteligencia y gracia, y la trataba con respeto y admiración. Para Gladys, parecía que el destino, finalmente, le había traído al hombre que tanto había deseado. Agustín era generoso, educado y reflexivo, cualidades que ella valoraba profundamente. Más allá de su herencia compartida, parecían tener una visión de la vida similar, y sus conversaciones fluían fácilmente. Agustín se presentó como el compañero ideal. Era inteligente, bien establecido, y tenía un corazón aparentemente bondadoso. La colmó de atención, tratándola con una galantería que rara vez había experimentado antes. La llevaba a restaurantes de alta gama, le compraba regalos pensados y siempre la hacía sentir especial. Sus orígenes, ambos inmigrantes de la República Dominicana que habían construido vidas exitosas en un país extranjero, les dio un vínculo instantáneo. El hecho de que ambos hubieran soportado relaciones fallidas y ahora criaran hijos solos, parecía una prueba más de que estaban destinados a estar juntos. Pero a medida que avanzaba la relación, lo que había comenzado como un romance de cuento de hadas, comenzó a tomar un giro más oscuro. Agustín, a pesar de todo su encanto exterior y generosidad, albergaba una posesividad profunda y un temperamento volátil, cualidades que finalmente saldrían a la luz de maneras devastadoras. Sin embargo, para Gladys, estas señales de advertencia eran sutiles, ocultas tras la fachada de un hombre que parecía ser todo lo que ella había querido. Poco sabía ella que el hombre que pensaba que era su pareja perfecta pronto se convertiría en su peor pesadilla. La relación entre Ricard y García se desarrolló con una rapidez asombrosa. Hablaban por teléfono todos los días, compartían momentos íntimos, y pronto se volvieron inseparables, pasando todo su tiempo libre juntos. Agustín desempeñaba el papel de novio perfecto, colmando a Gladys de obsequios extravagantes, desde lujosos ramos de flores hasta costosos joyas. La llevaba a restaurantes de alto nivel, donde la mejor cocina siempre iba acompañada de halagos que la hacían sonrojar. Agustín también conquistó a la familia de Gladys, estableciendo rápidamente una buena relación con sus familiares e incluso con su hijo, Davis. Por primera vez en mucho tiempo, la familia de Gladys sintió que finalmente ella había encontrado la felicidad que merecía. Los propios hijos de García parecían aceptarla bien, y un año después de comenzar su relación, Agustín dio un paso importante.
le pidió que se mudara con él. Para Gladys, esto fue un sueño hecho realidad. Ella y Davis empacaron sus cosas y se mudaron de su modesto apartamento, entrando en la enorme casa de Agustín, un símbolo de su nueva vida juntos. Pero lo que al principio parecía un cuento de hadas, rápidamente se desmoronó en algo mucho más oscuro. Los hijos de Agustín, que eran mayores que Davis, comenzaron a atormentarlo. Lo acosaban sin cesar, provocaban peleas y creaban un ambiente hostil. A pesar de la obvia tensión y el hecho de que sus hijos siempre eran los agresores, Agustín siempre se ponía del lado de ellos, ignorando el daño que se le estaba haciendo a Davis. En ese momento, más que nunca, Gladys soñaba con el matrimonio. Le confidenció a su familia sus esperanzas de que Agustín le pidiera matrimonio pronto, y de que finalmente formarían una familia adecuada. Instó a su hijo a evitar conflictos con los hijos de García, y aunque Davis hizo todo lo posible, el acoso constante hizo imposible para él vivir en paz. Gladys podía ver el impacto que esto estaba teniendo en su hijo, que estaba a punto de entrar en la adolescencia. Temía que el ambiente tóxico en la casa dejara cicatrices emocionales duraderas en él. Decidida a proteger a Davis, decidió confrontar a Agustín sobre la situación que empeoraba. Pero, para su desdén, él desestimó sus preocupaciones. Creía que los niños resolverían sus problemas por sí mismos y no veía razón para intervenir. Frente a la negativa de Agustín a reconocer el problema, Gladys tomó la difícil decisión de mudarse para el bienestar de su hijo. Agustín, sorprendentemente, aceptó esto sin mucha protesta. Insistió en que no quería que su relación terminara e incluso alquiló una casa espaciosa para ella y Davis. Sin embargo, vivir separados comenzó a cambiar la dinámica entre ellos. Poco a poco, la personalidad encantadora de Agustín comenzó a desmoronarse, revelando un lado mucho más controlador. No mucho después de que comenzaron a vivir separados, el comportamiento de Agustín dio un giro brusco hacia la posesividad. Exigía contacto constante, insistiendo en que Gladys estuviera disponible en todo momento. Si la llamaba a casa o al trabajo, ella tenía que responder de inmediato. Su comportamiento, que antes era suave, se transformó en algo más insidioso mientras comenzaba a monitorear de cerca cada uno de sus movimientos. Examinaba sus amistades, vigilaba sus interacciones sociales y se volvía cada vez más suspicaz acerca de su comportamiento. Los interrogatorios de Agustín comenzaron de manera inocente. Preguntaba sobre su día, con quién había hablado, dónde había estado. Pero pronto, sus preguntas se volvieron más invasivas y acusatorias. A pesar de estas señales preocupantes, la apariencia exterior de su relación seguía siendo casi la misma. Agustín seguía colmando a Gladys con regalos, continuaba llevándola a restaurantes elegantes y la acompañaba en vacaciones. Para su familia, Agustín era prácticamente un miembro de la familia, y Gladys misma mantenía la esperanza de que él finalmente le haría una propuesta. Se aferraba a la idea de que su relación volvería a ser lo que había sido, creyendo que el hombre del que se había enamorado pronto la haría su esposa. Pero a medida que los meses se convertían en años, quedaba claro que Agustín no tenía intención de casarse con ella. En cambio, apretó su control, convirtiéndose en un auténtico tirano en su relación. Limitó la libertad de Gladys, tratando de controlar cada una de sus acciones. Siempre que ella intentaba afirmarse, él manipulaba la situación, haciéndola sentir culpable incluso por las infracciones más pequeñas. El exterior galante de García había desaparecido por completo, dejando atrás a un hombre obsesivo, posesivo y dominante. Gladys, aún aferrándose a la esperanza de una propuesta de matrimonio, se encontraba atrapada en una relación tóxica con un hombre que no tenía planes de darle el futuro que tanto anhelaba. Cuando Gladys finalmente confrontó a Agustín sobre el matrimonio, su respuesta aplastó sus esperanzas. Él le dijo fríamente que el matrimonio no formaba parte de sus planes futuros, explicando que después de su fallido primer matrimonio, no tenía intención de casarse nuevamente. Gladys había invertido años en su relación, por lo que se aferró a la esperanza de que Agustín cambiaría de opinión. Sin embargo, con el tiempo, se hizo cada vez más claro que él no tenía tales intenciones.
Peor aún, comenzaron a surgir rumores sobre su infidelidad. Agustín estaba teniendo aventuras, y aunque trató de mantenerlas en secreto, finalmente salieron a la luz. Ante el público, presentaba a Gladys como su esposa, pero a sus espaldas era infiel. Cuando Gladys descubrió finalmente sus engaños, decidió romper con él. Pero cuando intentó irse, la reacción de Agustín fue aterradora. En un ataque de furia, sacó un arma y amenazó con matarla si alguna vez lo dejaba. Fue en ese escalofriante momento cuando ella se dio cuenta de la verdadera magnitud del peligro en el que se encontraba. Había pasado años con un hombre capaz de una violencia monstruosa, y el miedo a lo que él pudiera hacer la mantuvo atrapada durante otro angustioso año. No fue hasta noviembre de 1998, después de pillarlo en el acto de ser infiel en su oficina, que encontró la fuerza para terminar la relación de una vez por todas. Esta vez, le dijo sin lugar a dudas que había terminado. Agustín no trató de negar su infidelidad, ni pensó que Gladys realmente lo dejaría. Pero solo unos días después de su confrontación final, ella se mudó de la casa que él había alquilado para ella, buscando seguridad en la distancia. Informó a su familia sobre la ruptura, con la esperanza de finalmente liberarse de él. Inicialmente, Agustín se negó a aceptar la ruptura. Hizo intentos desesperados por reconquistarla, bombardeándola con llamadas telefónicas y tratando de organizar encuentros. Dejó regalos, flores e incluso una Biblia en su puerta, todos acompañados de declaraciones de amor. Pero Gladys estaba decidida. No tenía interés en reavivar su relación tóxica y dejó claro que había seguido adelante. Sin embargo, lo que no sabía era que la obsesión de Agustín solo se había intensificado. Comenzó a seguirla, observándola desde lejos, escondiéndose en las sombras de su nueva vida. En febrero de 1999, Gladys conoció a un hombre llamado James Preston en un restaurante. James, al igual que ella, era contador, pero también perseguía su pasión por la música en su tiempo libre. Hubo una conexión inmediata entre ellos, y pronto comenzaron a salir. Por primera vez en mucho tiempo, Gladys se sintió feliz, y pensó que finalmente había encontrado a alguien que podía darle el tipo de amor que merecía. Pero Agustín, aún observándola de cerca, se volvía más peligroso con cada día que pasaba. Una noche, mientras James y Gladys estaban en su casa, escucharon un golpe en la puerta. Agustín estaba allí, exigiendo hablar con ella a solas. Cuando ella se negó y le pidió que se fuera, él estalló de furia, arrojando piedras a sus ventanas. Asustada, Gladys llamó a la policía, pero en su intento por evitar escalar la situación, decidió no presentar cargos. Esta decisión resultó ser un grave error. A medida que pasaban los meses, su nueva relación prosperó. En el verano de 1999, James le propuso matrimonio a Gladys, y ella aceptó con alegría. Planearon una hermosa boda para el 26 de septiembre y estaban listos para irse de luna de miel a Hawái, donde celebrarían su amor en una isla paradisíaca. Los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo, con amigos y familiares invitados a compartir su alegría. Parecía que nada podría interponerse en el camino de la felicidad tan esperada de Gladys. Pero 2 semanas antes de la boda, el 12 de septiembre, Gladys tuvo un encuentro inquietante. Estaba de compras en un centro comercial cuando, inesperadamente, se encontró con Agustín. Él se acercó a ella como si nada hubiera cambiado, poniéndole el brazo alrededor de la cintura como si aún estuvieran juntos. Su comportamiento era posesivo, y la forma casual en la que actuaba, a pesar de su tumultuoso pasado, le puso los pelos de punta. Sabiendo lo impredecible que podía ser Agustín, Gladys no se resistió, temiendo lo que podría suceder si lo enfurecía en público. En su lugar, fingió ser cortés. Rápidamente se excusó y dejó el centro comercial bajo el pretexto de que tenía que ocuparse de un asunto urgente. En realidad, huía de un hombre que aún la veía como su posesión. La presencia de Agustín perduró como una nube oscura sobre ella, incluso mientras se preparaba para su nueva vida con James. Era un recordatorio de que, a pesar de sus mejores esfuerzos por escapar, Agustín no estaba listo para dejarla ir,
sin importar el costo. En lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, Gladys Ricard estaba radiante con su vestido de novia soñado. Su casa en Ridgefield se llenó de las risas de amigos y familiares, todos reunidos para presenciar su tan esperada unión con James Preston. El novio ya estaba esperando en la iglesia, mientras Gladys hacía sus últimos preparativos, rodeada de sus seres queridos. Fotógrafos y camarógrafos estaban presentes para capturar cada momento de su día especial, con imágenes destinadas a un futuro archivo familiar. Pero en lugar de convertirse en un recuerdo preciado, esas imágenes fueron mostradas más tarde en un tribunal como prueba en un juicio por asesinato. Alrededor de las 3 de la tarde, un coche ominoso conducido por Agustín García, el exnovio de Gladys, llegó a la calle frente a su casa. A pesar del tumultuoso final de su relación, Agustín salió del coche con calma y se acercó a la casa. El hermano de Gladys, Juan, lo interceptó en la entrada, exigiéndole que se fuera. Pero García insistió en que había sido invitado, y Juan, sin saber cómo proceder, lo dejó pasar a regañadientes. Dentro de la casa, Gladys estaba entregando ramos de flores a sus sobrinas, sin saber el peligro que se cernía sobre ella. De repente, Agustín entró en la habitación. Temerosa, abrió su maletín, sacó una pistola y, sin dudarlo, disparó 3 veces a quemarropa. La primera bala la alcanzó en el hombro, la segunda atravesó su pecho y la tercera impactó en su cabeza, asegurando que no tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir. La vibrante novia, llena de esperanza y amor, estaba muerta antes de que pudiera llegar ayuda. Los médicos que fueron llamados no pudieron hacer nada más que confirmar su muerte. Agustín no intentó huir. Se quedó allí, tranquilo, como si estuviera resignado a su destino. Fue arrestado de inmediato en el lugar sin mostrar remordimiento, solo una fría disposición a confesar el acto atroz que acababa de cometer. Durante su primer interrogatorio, Agustín dio una versión extraña y retorcida de los hechos. Afirmó que no tenía idea de que Gladys se casaría ese día. En su realidad distorsionada, él aún estaba en una relación con ella. Habló de su encuentro reciente en el centro comercial, donde habían caminado juntos, aunque de manera incómoda, dando a entender que seguían siendo pareja. Según su versión, él estaba conduciendo cerca de su casa, como solía hacer, y, al ver la multitud y los numerosos coches estacionados, decidió detenerse y ver qué estaba pasando. Cuando se dio cuenta de que Gladys, la mujer que aún consideraba su pareja, se casaba con otro hombre, dijo que simplemente quería hablar con ella. Sin embargo, según él, las cosas tomaron un giro violento cuando el hermano de Gladys, Juan, y su hijo, Davis, lo atacaron en la sala. Afirmó que, en defensa propia, sacó su pistola, y en el caos, las balas, accidentalmente, alcanzaron a Gladys. En un último y absurdo detalle, García insistió en que no recordaba haber disparado los tiros. Cuando llegaron sus abogados, García inmediatamente retractó esta declaración. Desde ese momento, se negó a cooperar con los investigadores, optando por el silencio. La fiscalía le dio la oportunidad de declararse culpable y recibir una sentencia más ligera, pero Agustín se negó, sin mostrar señales de remordimiento o disposición a admitir su culpabilidad. El caso pronto atrajo una gran atención, y el equipo legal de Agustín, decidido a conseguir una victoria, trató de transformar la narrativa. Su defensa contrató a algunos de los mejores y más renombrados abogados de derechos humanos, decididos a desviar la culpa de García y presentarlo como una víctima de las circunstancias. Sabiendo que la mejor defensa a menudo es un buen ataque, el equipo legal ideó una estrategia para presentar a Agustín como la parte agraviada, un hombre cuyas acciones eran el resultado de un malentendido y turbulencia emocional, en lugar de malicia premeditada. El juicio fue fijado para octubre de 2001, dando al equipo de defensa tiempo suficiente para planificar su estrategia y construir su caso. El hombre de negocios, que antes era considerado un hombre respetable, vio cómo su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba de la noche a la mañana. Ahora, a los ojos del público, ya no era una figura admirada, sino un monstruo. Restaurar su reputación empañada parecía una tarea casi imposible.
Sin desanimarse, su equipo legal comenzó a actuar, no solo en la sala del tribunal, sino también en el tribunal de la opinión pública. No perdieron tiempo trabajando con la prensa, realizando entrevistas y celebrando conferencias de prensa, tratando de cambiar la narrativa a favor de su cliente. La defensa emprendió un ataque multifacético, presentando a Gladys como una mujer manipuladora y oportunista que supuestamente había roto el corazón de Agustín. Según su versión de los hechos, el acusado había sido una víctima de traición, llevada a la desesperación por el engaño de Gladys. Afirmaron que García solo había agarrado la pistola en defensa propia después de ser atacado por el hermano y el hijo de la víctima. Para influir aún más en la opinión pública, la defensa se apoyó en acusaciones de activistas de derechos humanos que presentaron a Gladys bajo una luz poco favorable. Supuestamente, mientras aún estaba involucrada con García, Gladys había tenido un romance con James, mientras planeaba una boda secreta a espaldas de Agustín. Se decía que ella había seguido aceptando dinero y regalos lujosos de García, incluso mientras preparaba su boda con otro hombre. Según esta narrativa, el asesinato no fue un crimen premeditado, sino una instancia trágica de homicidio involuntario, cometido en el calor de la pasión y alimentado por el supuesto ataque de Juan y Davis. A medida que estas afirmaciones circulaban en los medios, la opinión pública comenzó a cambiar. Muchos empezaron a ver a Gladys como la villana de la historia, una mujer que había engañado cruelmente a Agustín y abusado de su generosidad. La forma en que la defensa presentó los hechos fue tan efectiva que el público comenzó a creer que Gladys, de alguna manera retorcida, se había atraído su destino por sí misma. La familia de la víctima luchó por defender su honor, pero parecía que el equipo legal de Agustín había ganado la batalla por los corazones y las mentes del público. Sin embargo, el caso dio un giro devastador para la defensa cuando surgió una prueba crucial: un video que capturó el asesinato. En lo que debería haber sido el día más feliz de la vida de Gladys, se había contratado a un fotógrafo y a un videógrafo para documentar la celebración. Se habían colocado cámaras en toda la casa, incluida una en la sala de estar, donde grabó cada momento de los últimos preparativos de la novia. Esta misma cámara también captó el brutal asesinato con detalles espantosos. El video mostró claramente a García, consumido por la rabia, acercándose a la novia con una intención calculada. Calmadamente sacó una pistola de su maletín y disparó 3 veces a quemarropa. Sus acciones fueron deliberadas y, contrariamente a las afirmaciones de la defensa, no había señales de Juan ni de Davis cerca de él. El video destruyó el argumento de la defensa, revelando que García se acercó a su víctima con la clara intención de matarla, no en defensa propia, sino a sangre fría. Una vez que la existencia de esta grabación salió a la luz, los abogados de García intentaron evitar que se mostrara al jurado. Argumentaron que era demasiado prejudicial y que haría imposible que su cliente tuviera un juicio justo. Sin embargo, el juez, tras revisar el video, falló que era una evidencia de gran relevancia y permitió que se incorporara al expediente del caso. El juicio por el asesinato de Gladys Ricard comenzó en el otoño de 2001. Los familiares y amigos de la víctima testificaron que Agustín había estado acosando a Gladys después de su ruptura, decidido a hacerle la vida miserable. A pesar de su comportamiento cada vez más errático, ella nunca lo denunció a la policía, una decisión trágica que finalmente le costó la vida. Los que estaban cerca de ella la describieron como una persona demasiado bondadosa, demasiado perdonadora, como para verlo como la amenaza que él había llegado a ser. La evidencia condenatoria, por supuesto, fue el video, que no dejaba lugar a dudas. Cada detalle del asesinato a sangre fría fue capturado en la filmación, y el jurado no pudo ignorar la forma calculada en la que García llevó a cabo el crimen. El 1 de febrero de 2002, el jurado declaró a García culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Aunque intentó apelar la sentencia, alegando locura temporal provocada por el shock del matrimonio de Gladys, su apelación fue ignorada.